Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes un excelente día. Hoy, 10 de diciembre del año 2025, nuevamente con ustedes, su amigo y servidor Roberto Castillejo Baena, en una emisión más de su programa de noticias, de tu plataforma de noticias, Construyendo Comunidad. Amigos, hemos seleccionado el día de hoy información que sin duda es de interés y es de interés general porque son temas que se están abordando a nivel nacional, incluso hoy precisamente en la mañanera con la presidenta de la República, se habló nuevamente de el problema que existe en México con el tema del gusano barrenador. Y bueno, recordemos que al inicio precisamente del periodo de este presidente Donald Trump, pues siempre ha llevado pues una política arancelaria agresiva en contra de México. Y bueno, ahorita el pretexto es en relación a lo que viene siendo la carne. Y eso preocupa porque, y bueno, también tenemos que consumir la proteína. Y la proteína la encontramos pues en la carne. Entonces, vamos a abordar este tema, pero un poquito más a fondo de lo que es este tema, porque nos vamos a apoyar también en los datos históricos. José Agustín precisamente también nos habla que cuando uno de los presidentes de México, estamos hablando del periodo 46-52 y del presidente del que estamos hablando es Miguel Alemán, porque también enfrentó una situación, pero ahí era otra especie, y bueno, se eliminaron bastantes cabezas de ganado. Pero eso lo vamos a ir dando a conocer. Primero vamos a dar lectura a lo que nos comparte Proceso. Mexicanos consumirán menos carne en el 2016 por alza de precios. La presidenta de Come Carne, Macarena Hernández, perdón, pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo considerar los cambios al PASIC y evitar modificaciones en el apartado de las carnes. Año del Mundial. Se prevé que los mexicanos consuman menos carne respecto a años anteriores debido a las modificaciones al paquete contra la inflación y la carestía, y sobre todo a que habrá una subida de precios por los productos cárnicos. De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne, Come Carne, el consumo nacional registraría un incremento de apenas 2.7% anual en el 2026. Sería la primera vez desde la pandemia que el sector quedaría por debajo de un crecimiento de 4% anual. Antes del post-COVID, si veíamos creciendo a tasas de 3.5%, por la post-COVID empezamos a crecer a 4.2 a 4.1%, mientras otras actividades crecen del 1% al 1.5%, nosotros estamos ya creciendo al 4%, dijo a Proceso el gerente de estudios económicos de Comecarne, Ernesto Salazar. Salazar precisó que esta variación de 2.7% estimada para 2026 responde a que la carne de res se ha encarecido significativamente en el 2025, tendencia que podría mantenerse el siguiente año mientras no se resuelva el problema del gusano barrenador. De hecho, el aumento de la carne de res ha superado el alza del salario mínimo. Petición a Sheinbaum. La presidenta de Comecarne, Macarena Hernández, pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo reconsiderar los cambios al PASIC y evitar modificaciones en el apartado de las carnes. Los ajustes propuestos contemplan aplicar aranceles a las importaciones de carne de res y cerdo, particularmente a las provenientes de Brasil.
país con el que México no tiene tratado comercial. La presión sobre los precios también dependerá de lo que ocurre con el Tratado de Libre Comercio y la creciente inseguridad en México. Bueno, eso es en relación a lo que comparte Proceso precisamente el día de hoy. Pero fíjense amigos que localizamos este informe, es una investigación que hace el New York Times y esta fue publicado en abril precisamente. La carne, proteína y factor que une en Estados Unidos. Nutrición. La reputación de este alimento animal resistió un duro golpe en los últimos años, pero eso se acabó y se ha vuelto con fuerza a las mesas de la sociedad estadounidense. Acusada de ser perjudicial para la salud implicada en el cambio climático y criticada por la crueldad hacia los animales, desempeñó el papel de villana, mientras que las hamburguesas vegetales, las comidas a base de cereales y los platillos veganos de 4 estrellas pasaron a ser los protagonistas. Aquí viene este dato sumamente interesante y muy importante. Fíjense nada más, amigos, fíjense nada más para que no nos vayamos con el canto de las sirenas, porque efectivamente puede ser que sí tenemos este problema del gusano gobernador, pero considero que se puede eliminar toda esta plaga y avanzar a la exportación. Pero aquí el detalle es que en Estados Unidos pues también existen productores. Fíjense nada más la producción que existe en Estados Unidos. Ahora bien, nosotros como mexicanos exportamos la carne de acuerdo a lo que establece el Tratado de Libre Comercio, pero ¿qué crees? Estados Unidos dice, no, espérense, es que tu carne viene infectada, tiene un problema, hay una plaga del gusano barrenador, luego entonces, pues no vamos a aceptar. Pero yo lo veo más como un truco para favorecer precisamente a los productores norteamericanos. Ya lo vimos a Donald Trump precisamente también con su plan de proteger también a los agricultores. Eso pues no es válido porque es una competencia desleal. No podemos competir con agricultores que les están dando millones de dólares y bueno, ya estamos viendo la realidad del campo mexicano, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, fíjense nada más este dato tan importante. Las ventas de carne de res, puerco, cordero, aves y otras fuentes en Estados Unidos alcanzaron un récord de 104.600 millones de dólares. Ese es el mercado en Estados Unidos de la carne, amigos, para que nos demos una idea de los intereses que pudieran existir al prohibir con este tema del gusano barrenador en nuestro país. Y sin duda, pues está perjudicando a nuestros productores. Y bueno, vuelvo a repetir, las ventas de carne de res, puerco, cordero, aves y otras fuentes en Estados Unidos alcanzaron un récord de 104.600 millones de dólares el año pasado, según un informe publicado en marzo por el Fondo Monetario Internacional, el mayor grupo comercial minorista de alimentos del país, y Meat Institute, la principal organización comercial de empaque y procesamiento de carne. Bueno, pues ahí es para que nos demos una idea, amigos, cuáles son los intereses que se pudieran estar manejando detrás de este tema. Salvador Rodríguez, saludos desde Izcatiopan, de Cuauhtémoc, cuna de la mexicanidad y pueblo mágico. Un fuerte abrazo, claro que sí, un saludo también igualmente hacia allá, amigo Salvador, y esperando que todos nos encontremos bien. No nos hemos dado la oportunidad de visitar los domingos este bello tianguis yo lo denomino tianguis orgánicos porque es todo, pues es muy natural, del campo prácticamente a la mesa. Y también nuestro amigo Redentor Castañeda ya nos está viendo desde Tetipac. Un saludo para Izcatiopan y para Tetipac y para toda la región norte, claro que sí. Y bueno, continuamos, amigos, es como para que nos demos una idea. Ahora bien, esto está aconteciendo en este año, 2025. Vamos a regresarnos un poquito a la historia, 1946, cuando Miguel Alemán toma el poder. O sea, es algo muy parecido estos mecanismos, estas políticas que se generan. Este es un libro de José Agustín, Tragicomedia Mexicana, te lo recomiendo mucho. Es el tomo 1. En el campo se dio también el problema de la fiebre aftosa, con el cual Alemán no se vio tan seguro y perdió la galanura. El presidente podía tomarse un machito con los obreros y los pobres del país, pero cuando Estados Unidos entraba en el juego del
el modernizador no sabía qué hacer, así se le llamaba al expresidente de la República, Miguel Alemán. Desde principios de 1946, la fiebre aftosa llegó del sur y se extendió entre el ganado mexicano. El gobierno mandó llamar expertos del extranjero y estos recomendaron un amplio programa de vacunación para salvar las reses, pero Estados Unidos se aterró. Consideró que la epidemia podía extenderse a su país, a pesar de que solo se dio en el centro de México y sin más presionaron para que se utilizara el moderno fusil sanitario o método del exterminio, que consistía en sacrificar todo el ganado enfermo, para entonces más de 600,000 cabezas de res. Es para que nos demos una idea cómo en ocasiones estos mecanismos, estas manipulaciones, esto ya es en lo particular, es lo que yo pienso por parte de Estados Unidos, pues cómo manipulan el mercado para favorecer, obviamente, pues a sus connacionales, a sus productores. Nunca, obviamente que van a darle preferencia a Estados Unidos. Por eso es que Donald Trump entra a su mandato con esta molestia del Tratado de Libre Comercio, porque dice es que ¿qué nos está quedando a nosotros? O sea, prácticamente no estamos protegiendo nuestros mercados. Algo que ahora, pues bueno, ya está haciendo. Y todo esto lo vamos a ir a dar a conocer, amigos, porque, pues, imagínense, hay incluso el día lunes, Vire Ríos, la verdad me pareció muy interesante su aportación en Milenio, precisamente, hace hace una interpretación muy coherente. Esto lo compartió a través de Milenio, Viri Ríos, empresarios o espectadores. La semana pasada Donald Trump publicó su estrategia de seguridad nacional, un documento extraordinariamente transparente que sentencia con crudez, nitidez lo que Estados Unidos busca de nuestro país. Hay terribles noticias. Los empresarios mexicanos deben prender las alertas y con ello no me refiero a los oligarcas que constituyen el nuevo Consejo Empresarial de Sheinbaum, sino a la verdad. El documento establece que Estados Unidos empleará todo su poder económico, escuchen bien, económico y político para abrir oportunidades de negocios a sus empresas y asegurar sus dominios en los mercados latinoamericanos, incluso obteniendo la mayoría de los contratos públicos. Bueno, se los recomiendo, síganla, es una excelente analista, Vire Ríos, es para que nos demos una idea de lo que presentó Donald Trump en su plan que tiene para Estados Unidos. Fíjense nada más. Las mentes empresariales más brillantes de México deben enfocarse en cómo resistir el embate económico de Estados Unidos, cómo ampliar su participación de mercado y, si es necesario, cómo construir una economía capaz de sostenerse e incluso sin el Tratado de Libre Comercio. Eso es muy complicado hoy en día, hablar de una economía que se pueda sostener sin depender de Estados Unidos. Pues bueno, necesitamos trabajar en innovaciones. Una cosa es el bienestar, que es lo que queremos lograr, pero ahorita viene el tema de la innovación. Y ahorita vamos a empezar a hablar, amigos, de todo esto que tiene que ver con las inteligencias artificiales, la innovación, la tecnología. Te hago la invitación al mercado de Tepeyac el día domingo. Claro que sí, mi amigo Redentor, este domingo, primeramente Dios, nos vamos a dar la oportunidad, vámonos para allá. Ya me comentó también la licenciada Leslie que se hizo también una invitación para que acudamos a este mercado que es muy significativo para Tepeyac. Claro que sí, muchísimas gracias, amigo Redentor, primeramente Dios, vamos a andar por ahí. Y bueno, amigos, regresando al tema de la innovación, esto tiene que ver, recordemos que hace poco la Presidencia de la República presentó el proyecto de la supercomputadora pública mexicana Coatlicue. ¿Qué es lo que están haciendo los municipios? ¿Cómo nos estamos incorporando nosotros, los municipios, a lo que es el desarrollo tecnológico? Porque ya hoy en día se habla de manejo de datos, se habla de inteligencia artificial, cómo el gobierno federal ya está aplicando precisamente todas estas tecnologías a lo que es el servicio público. Y esto considero que que platicarlo, amigos, porque fíjense que vamos a dar lectura a lo que nos comparte Proceso. Presenta proyecto de la supercomputadora
pública mexicana Coatlicue. La supercomputadora será pública y estará en operación en 2 años. Tendrá una capacidad de 314,000 billones con B de operaciones por segundo, lo que la convertirá en la más poderosa de Latinoamérica, aseguró José Antonio Peña Merino, quien es el encargado precisamente de la Agencia de Innovación y Tecnología, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La supercomputadora será pública y estará en operación en 2 años. Tendrá una capacidad de 314,000 billones de operaciones por segundo, lo que la convertirá en la más poderosa de América Latina. En la conferencia mañanera, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal, anunció la creación de Coatlicue, la supercomputadora mexicana que estará en operación en 2 años y tendrá una capacidad de 314,000 billones de operaciones por segundo, lo que convertirá en la más poderosa de Latinoamérica. Este proyecto tecnológico se construirá con una inversión de alrededor de 6,000 millones de pesos y pertenecerá a la nación, ya que será pública, asegura Peña Merino frente a la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria destacó que se trata de un proyecto de innovación y desarrollo tecnológico y de carácter público. Queremos que sea una supercomputadora pública y del pueblo de México. Estamos muy entusiasmados. La supercomputadora Coatlicue, que va a iniciar construcción el próximo año, va a permitir que México entre de lleno al uso de inteligencia artificial y procesamiento de datos. Dos cosas muy importantes: inteligencia artificial y procesamiento de datos, que hoy no tenemos capacidad de hacerlo porque no tenemos la suficiente capacidad de cómputo. Nos va a ayudar mucho el desarrollo de la ciencia, las tecnologías y en esencia el desarrollo del país, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, esto es lo que está aconteciendo a nivel nacional. Ahora me pregunto, ¿qué están haciendo los municipios, los presidentes municipales para incorporarse a las nuevas tecnologías? Porque desde mi punto de vista, esto es lo que también va a ir marcando una desigualdad, mientras municipios que estén incorporándose a las nuevas tecnologías con municipios que se van a ir rezagando. Y más si hablamos de municipios que son corruptos, no están respetando las normas de operación, no están ejerciendo de manera honesta los recursos públicos, los dineros del pueblo. Pues imagínense nada más en qué eh, estado de atraso nos van a poner estos presidentes municipales. Por eso es importantísimo que veamos el currículum de los políticos que ya van a comenzar a aparecer, porque definitivamente tienen y tenemos que actualizarnos. Y esto pues no lo digo yo, amigos, al final, por eso es importante también que nuestros políticos se estén informando. Esto es en relación a la supercomputadora. ¿En qué consiste esta supercomputadora? Bueno, eh, ya sabemos de esta inteligencia artificial ChatGPT, algo así, y otras más plataformas en donde nosotros, si queremos localizar cierta información, bueno, le preguntamos, ¿verdad? Y ya nos genera la información que nosotros estamos queriendo localizar. Eso va a suceder en nuestro país, pero pues nosotros, por ejemplo, empleamos muchas palabras muy propias del español, muy propia del mexicano. Por ejemplo, pues si a un puerco, ¿cómo le podemos llamar? Puerco, cerdo, chancho, marrano. Entonces son diferentes palabras para dirigirnos a un animal, puede ser también un objeto. Entonces la inteligencia artificial como que no tiene actualmente, pues no tiene estas capacidades precisamente para interpretar nuestro idioma, nuestro lenguaje mexicano. Entonces, por eso es importante que esta computadora esté al 100 para que cuando nosotros podamos consultar cierta información en relación a nuestro entorno, de nuestro México, pues bueno, nos lo va a dar de acuerdo a como nosotros lo comentamos, lo decimos. Muchas veces una planta también tiene varias definiciones de acuerdo al lugar. Entonces, por eso es importante todo este avance tecnológico. Eso es algo muy sencillo, muy básico, como para decir, bueno, quiero preguntarle a ChatGPT o que me genere una imagen de un chancho, por ejemplo, ¿no? En alguna región le dicen chancho a los cerdos.
Y pues ChatGPT va a ser, ¿qué me quieres decir? Entonces, por eso es importante que sea nuestra computadora, nuestra inteligencia artificial, pero también, vuelvo a repetir, que los municipios pues se vayan integrando. Ahora bien, esta nota nos la comparte Milenio. Amazon, 38% de firmas mexicanas adopta la inteligencia artificial. Rubén Mugartegui, director general de Web Service, reveló que 495,000 compañías la usaron durante el último año, ya son 2 millones en total. El uso de la inteligencia artificial en México en el último vivió una gran detonación, pues de acuerdo con Rubén Mugartegui, director general de Amazon Web Service, en México 495,000 firmas en el país sumaron esta herramienta a sus procesos, por lo que ya son 2 millones de unidades económicas que la usan, equivalente a 38% del tejido empresarial nacional. En conferencia expuso que cuando hay un gran número de firmas que las usa, 72% la aplica todavía de manera básica en tareas como redacción, traducción o automatización ligera. Ok, amigos, en esto consiste la aplicación de la inteligencia artificial. Si esto es el beneficio para las empresas, pues imagínense el beneficio que va a generar para las administraciones públicas municipales. Imagínense nada más, ¿qué es lo que se encarga? Son tareas básicas, muy básicas. Redacción, traducción o automatización ligera. Yo creo que la automatización, eso es importante. Ahorita les explico por qué. Por otro lado, refirió que las compañías que sí logran avanzar en adoptarla en más procesos, reportan beneficios contundentes. 88% afirma haber incrementado su facturación o utilidades al menos 16%, además de registrar mejoras significativas en productividad. Los casos de uso más avanzado están emergiendo en sectores inesperados. Mugartegui destacó el ejemplo de Grupo Ángeles, que desarrolló una plataforma de análisis médico basada en la nube y en modelos de IA capaces de presentar cerca de 10,000 imágenes del cuerpo humano. Esto es la inteligencia artificial. Ya estamos dentro. Incluso la misma Universidad Autónoma de Guerrero está proponiendo una licenciatura que tiene que ver con el manejo de datos. Una cosa es de la inteligencia artificial, otra cosa son los datos que se van a producir. ¿Cuáles son esos datos? Toda la información que nosotros vamos generando al momento de preguntar ciertos aspectos, pues bueno, por ejemplo, si le preguntamos a inteligencia artificial cuántos accidentes de motociclistas, de motos existen en Iguala, pues bueno, nos va a generar toda esa información. Todos esos datos, pues es bueno trabajarlos a través precisamente de una área especial en los ayuntamientos que se dedique y se enfoque a interpretar los datos. Así es que por eso es importante preguntarnos qué está haciendo precisamente, qué están haciendo los gobiernos municipales para contrarrestar, perdón, para irnos incorporando a lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, amigos, ahora vamos a pasar a un tema muy delicado, muy delicado. Bueno, antes, ¿quién está operando este programa? Pues bueno, es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta es una nueva institución que nace con el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora bien, ¿a qué se dedica esta agencia? Pues bueno, hacen lo que es unificar capacidades gubernamentales y desarrollan tecnología pública que permita ofrecer trámites y servicios simples, seguros y ágiles, e impulsamos conectividad asequible y de calidad para garantizar el ejercicio de derechos de todas las personas sin importar dónde se encuentren. Así es que esta agencia va a estar interconectada, va a estar dando asesoría, va a estar dando orientación. Va a depender mucho, mucho de la capacidad y del conocimiento que tengan los políticos al llegar a las presidencias municipales. Pero si tú quieres pedirle a la presidenta de Acapulco o aquí en Iguala, le quieres pedir al señor Catalán que aplique esas tecnologías, no lo hacen.
tú te estás dando cuenta que sus políticas ya son de antaño, ya son políticas viejas, ya no pegan, ya eso, estamos hablando de drenaje, imagínense nada más, cuando esos son servicios básicos y que tienen que estar cubiertos al 100, imagínense nada más. Así es que esto dicho sea de paso. Bueno, continuamos amigos con la información. Aquí hay algo muy importante, vamos a dar lectura a lo que nos comparte Milenio. Guayana, el municipio michoacano asediado por explosivos por el narco. La reciente explosión de un coche bomba en la demarcación se convirtió en el segundo ataque en su tipo más mortífero registrado en el país, al menos desde 1994. En Guayana, los explosivos caen desde lo alto del cielo, se esconden bajo la tierra o detonan desde las entrañas de vehículos. El pasado 6 de diciembre, el municipio michoacano se convirtió en escenario de uno de los ataques más mortíferos de este tipo registrados en el país, luego de que un coche bomba estallara a las afueras de las instalaciones de su policía comunitaria. Bueno, amigos, ¿en qué consiste? Pues bueno, este tema que sí considero es importante analizarlo. Recordemos que al principio algunos titulares de algunos medios de comunicación dijeron que había sido un ataque terrorista y después salió nuestro secretario de Seguridad Pública diciendo que no había sido un ataque terrorista, o sea, que no era un coche bomba y que lo hayan dejado y que haya estallado, ¿no? Algo parecido como lo que sucedía en la Colombia cuando existía este personaje de Pablo Escobar, que también existía como este terrorismo, ¿no? La intención de infundir miedo en la sociedad para, pues bueno, alcanzar ciertos privilegios por parte de los grupos delincuenciales. Aquí en México sería muy peligroso desde mi punto de vista llamar terrorismo a estas acciones que sin duda pudieran estar, sí, porque pues el terrorismo se trata de infundir, de poner a la sociedad en alerta, ¿no? Que haya un temor, que se espase ese temor en la sociedad. Bueno, pues si nosotros empezamos, si México evalúa y acepta esto como lo que es un acto terrorista, recordemos que ya está dentro de los países que tienen en la mira Estados Unidos por sus acciones terroristas y viene la amenaza de que si hay necesidad de atacar a los grupos terroristas en territorio mexicano, pues lo va a hacer, como lo está haciendo en Colombia, perdón, como lo está haciendo en Venezuela. Ya ataca estas embarcaciones, no se nos dice si realmente, o sea, no hay una investigación, simplemente él dice, ya los maté porque eran narcotraficantes y venían aquí a nuestro territorio a vender estas drogas, etcétera, ¿no? Pero, o sea, imaginemos este escenario en el que posiblemente México llegue pues a recibir 2, 3 misiles, ¿verdad? ¿Qué lo impediría? ¿Qué lo va a impedir? Lo que está haciendo es armar toda estrategia, toda esa narrativa y generar una necesidad de ataque. Ese es desde mi punto de vista. Por eso es que muy peligroso que nosotros veamos esto y que le demos en las redes sociales, sí, fue un acto terrorista, porque entonces Estados Unidos va a tener la excusa perfecta para atacar territorio mexicano. Desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, yo, una persona que únicamente pues se mete a estudiar los medios de comunicación, hacemos un análisis, una evaluación, consultamos con el pasado y igual nos atrevemos a decir una predicción. Eso es lo que pudiera pasar. Bueno, se le está sancionando porque ha estado atacando sus embarcaciones. Bueno, está en aguas internacionales, son embarcaciones que están fuera de lo que es el territorio venezolano, pero ¿qué es lo que viene? Es la narrativa. Ya en Puerto Rico, ya incluso desembarcaron ya soldados. ¿Por qué? Porque recordemos que Estados Unidos está volviendo a reactivar todos sus puntos para todas estas bases militares que lo protegen internacionalmente. Y una de las bases que se encuentra en Puerto Rico, pues bueno, se está volviendo a reactivar. Esto preocupa, sin duda. Al final, nada está dicho. La historia nos ha despertado esta memoria y pues yo considero que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y amigos, terminamos con este tema estamos hablando de Donald Trump, su política arancelaria, una política agresiva, y ahora viene y se mete con el tema del agua.
Pero bueno, de acuerdo a fuentes, pues el tratado no sanciona que se esté tardando. Al final, pues bueno, se le va a dar, que se le va a dar, se le va a dar, pero cuando exista agua, cuando haya suficiente agua para poder llevar a cabo estos trámites, definitivamente, porque, pues bueno, eso es lo que se le ha contestado a este personaje estadounidense. Qué bueno, la verdad, que la presidenta de la República no esté cayendo en las provocaciones de Estados Unidos. Esto nos lo comparte la jornada del día de hoy. México tiene plena disposición a cumplir con el Tratado de Aguas que rige con Estados Unidos y entregar el adeudo que se arrastra en los últimos años cuando se incumplió, pero no por gusto. Pues obviamente no había agua, hemos enfrentado sequías, calentamiento global, etcétera, sino por la sequía que afectó el norte del país, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum, que se efectuó una nueva reunión virtual entre autoridades de ambos países para buscar opciones y cumplir el acuerdo sin poner en riesgo el derecho humano al agua en ciudades mexicanas fronterizas y a los agricultores nacionales. Al referirse a la nueva amenaza de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer 5% de aranceles a las exportaciones mexicanas a su país debido al incumplimiento mexicano en el Tratado de Aguas vigente desde 1944. La mandataria confió en alcanzar un acuerdo porque hay disposición de su gobierno. Indicó que si bien en el 2023 y 2024 México no entregó los volúmenes requeridos ante la falta de lluvia para este año, que la temporada fue favorable, se envió un volumen mayor de agua más allá de lo previsto. Pero bueno, pues México está cumpliendo. ¿Cuál es el tema, amigos? Vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, pues estos personajes lo que están haciendo, pues es definitivamente provocar. Amigos, vámonos a la información que comparte precisamente el presidente municipal de Iguala, el señor Catalán, que híjoles, es un personajazo sin duda. Iguala goza de pues una persona que pues únicamente ha llegado a robar a la administración pública municipal. ¿Quién es el más? A ver, hay dos temas que vamos a analizar y vamos finalizando la transmisión del día de hoy. Está insistiendo en el uso del casco. Recordemos que hace un año este señor Catalán nos insistía en el uso del casco, él siendo un presidente humanitario y diciendo, les voy a dar una prórroga, así con su dedito de dictador, de dictadorcito, y les voy a dar una prórroga para que en diciembre porten casco, porque a partir de enero ya vamos a comenzar a multar. Esta fue una falacia, es como decir, les vamos a dar oportunidad diciembre, pero a partir de enero se las vamos a dejar caer. Y eso fue lo que sucedió. Es una forma de manipular, como te voy a dar oportunidad, sabías perfectamente nosotros cómo circulamos, esta costumbre que tenemos efectivamente de circular en la moto sin el casco, es una cultura vial que se tiene que implementar. No es de la noche a la mañana, digo, o sea, al final de cuentas nosotros no aprendemos a hablar de un día para otro, es un proceso. Así es que la cultura vial es parte de un proceso cultural, algo que no han precisamente trabajado estos elementos de tránsito. Ya se vio muy claro que la intención es joder al ciudadano con impuestos. La meta, vuelvo a repetir, era de más de 2 millones de pesos de ingresos, mucho más de 2 millones en infracciones. Pero hay otra cosa, se le olvida al señor Catalán que, pues, de alguna manera se le ha sancionado por parte de la Comisión de Derechos Humanos por los altos costos de las infracciones. Así es que todo es una estrategia, el gobierno municipal va a seguir trabajando de la misma forma que el año pasado, jodiendo cada vez más al ciudadano. Y la otra, se habló de un accidente, precisamente el primer accidente que se lleva a cabo en esta famosa pista de un joven que se lesionó uno de los brazos, media hora tardó en llegar la ambulancia. Creo que hay que tener mucho cuidado con estos toboganes, ¿verdad? Porque desde mi punto de vista, pues no está reuniendo las condiciones de seguridad para nuestras familias. Amigos, hemos terminado, hemos concluido con la información del día de hoy, 10 de diciembre, esperando que haya sido de utilidad y que pues nos ayudes a compartir, porque consideramos que la verdad es la que debe de reinar
por encima de las mentiras de los políticos. Amigos, hasta la próxima.